Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la serie Reflexiones sobre la democracia en México. En esta ocasión nos acompaña la doctora Soledad Loaesa, profesora e investigadora en ciencia política del prestigiado Colegio de México. Soledad Loaesa, a diferencia de otros de sus colegas, nos señala en esta conversación que la transición a la democracia sí tiene un punto de partida y es el año de 1968. Añade que la evolución de nuestra transición ha sido gradual y que tenemos otras fechas de coyuntura electoral que han impulsado nuevos cambios en nuestra larga ruta hacia la democracia. Lamenta, por ejemplo, que el Congreso de la Unión y en general la clase política haya dejado ir una gran oportunidad para que se introdujera a nuestro sistema constitucional la reelección legislativa inmediata, así como otras figuras que pudieran mejorar las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A este respecto, aun y cuando reconoce a las coaliciones de gobierno como alternativas que se han implementado con éxito en algunos países, defiende la permanencia del sistema de tipo presidencial para México. Claro que con algunas reformas a las estructuras institucionales con las que podría mejorar el funcionamiento del gobierno. Sobre el futuro de nuestra democracia, tiene algunas reservas. Los invito a que veamos la siguiente conversación. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión tendremos la oportunidad de charlar con la doctora Soledad Loaesa, quien ha escrito desde hace mucho tiempo temas relacionados con la transición política de México a la democracia. De hecho, hemos tenido la oportunidad de revisar su libro, un libro reciente, Entre lo posible y lo probable, la experiencia de la transición mexicana. En este texto, sin duda alguna, ha encontrado la doctora Loaesa elementos históricos, políticos y normativos que nos invitan a reflexionar si nuestra transición ha sido exitosa o no. Soledad, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ti por esta oportunidad de platicar contigo. Gracias, Soledad. En el libro nos dices que desde tu perspectiva hay tres fechas muy importantes en la transición de México. 1968, 1988 y el año 2000. ¿Por qué, Soledad? Yo creo que marcan un corte con el pasado en diferentes dimensiones. En el caso de 1968 es una fecha que va a ser tomada como un punto de referencia para un cambio en la percepción que los mexicanos tenemos de nuestro sistema político. Me gustaría subrayar que la nueva percepción no fue algo que se impuso de inmediato. De hecho, entre 1968 y 1970, el año de la elección presidencial en la que Luis Echeverría sustituyó a Gustavo Díaz Ordaz, no pasa gran cosa. Las elecciones se pueden desarrollar de manera normal, tal y como se desarrollaban hasta entonces, prácticamente como si nada hubiera ocurrido. Correcto. Es hasta después de 1970 que se da realmente una explosión de opinión pública y cuando aparece, creo yo, los frutos de la semilla que se sembró en 1968. Porque yo creo que la crisis del 68 lo que hizo fue desnudar el autoritarismo. Ya después de lo ocurrido y después de los análisis, las observaciones, las visiones, las descripciones de los acontecimientos de ese año, era muy difícil seguir pensando que México era un país en donde la democracia estaba en construcción. Lo que apareció en toda plenitud fue el autoritarismo mexicano y un autoritarismo que además estaba cristalizado en instituciones muy específicas, muy precisas, bien identificadas. Eso es en cuanto al 68. En 1988 es la muy difícil elección de Carlos Salinas de Gortari, que nuevamente puso al descubierto algunas de las restricciones antidemocráticas más profundas que tenía el sistema político en ese momento, pero al mismo tiempo lo que permitió eso fue una movilización de fuerzas políticas diversas. Creo que lo que es interesante a propósito del 88 es que puso al descubierto la diversidad política de la sociedad. Porque si bien es cierto que todos hablamos del surgimiento de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y de la organización del Frente Democrático Nacional como un punto de referencia central de ese proceso, hay que reconocer que Acción Nacional jugó un papel muy importante en este proceso.
Es más, Acción Nacional desde antes, a todo lo largo de los 80s, desde 83 hasta el 88, Acción Nacional se vuelve un partido muy relevante, muy presente y un partido que moviliza a la opinión con demandas de democratización y de oposición al PRI. Y esto hace, creo yo, explosión en la elección del 88. Y entonces aparece esa diversidad política de la sociedad y el PRI se da cuenta y los priistas se dan cuenta que no pueden gobernar ellos solos. Incluso Carlos Salinas, después de la elección, entra en una negociación con el Partido Acción Nacional con el fin de que Acción Nacional le ayude a estabilizar una situación política que se vuelve muy volátil por las protestas en contra de los resultados oficiales de selección. Y en el año 2000, a mi manera de ver, culmina ese proceso. ¿De transición? De transición. O sea, entre los especialistas, y tú lo sabes porque, Jorge, tú también te cuentas entre nosotros, hay un desacuerdo respecto a cuándo se inicia la transición o cuándo termina. Hay quienes dicen que se inicia en 1977 con la ley, con la reforma electoral que lanza Jesús Reyes Heroles con el apoyo del presidente López Portillo. Hay quien dice que fue 68, hay quien dice que fue 88, hay quien dice que fue el 82. En fin, hay un desacuerdo. Bien. Y en ese desacuerdo yo intento fijar estas fechas como una referencia para entender los movimientos en el seno de la sociedad y de las fuerzas políticas. Ok. Soledad, efectivamente el 77 fue, digamos, normativamente al menos la base que detona eventualmente un nuevo sistema de partidos. Eventualmente va madurando y tenemos un sistema plural. De hecho, en el libro hay algo que me gusta mucho en donde estableces este símil donde dices, hubo un tránsito de un sistema autoritario a un sistema plural, del autoritarismo al pluralismo. Ahora la pregunta es, llegando a este pluralismo, ¿concluyó la transición política de México? Yo diría que sí. O sea, yo diría que iniciamos un capítulo diferente en otra dirección. Bien. O sea, lo que me parece importante es tener presente que los objetivos de la lucha política hasta antes del 2000 se alcanzan finalmente en el 2000. ¿Cuáles eran esos objetivos? Bueno, en primer lugar, que hubiera una alternativa política, que hubiera alternancia y que hubiera una oposición que contaba. De hecho, en términos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, desde 1997 el presidente de la República no tiene una mayoría en el Congreso. Correcto. Entonces estamos hablando ya de situaciones muy distintas a las que prevalecían en los años 60. Yo creo que se da una transición en México gradual, es en ese sentido diferente de otras transiciones. Creo que una de las diferencias importantes es que no hay un acontecimiento cataclísmico. No se viene abajo el gobierno, no hay es muy difícil hablar de elecciones fundacionales, porque unos dicen que son las del 88, otros dicen que son las del 2000. Entonces no hay un acontecimiento característico, distintivo, dramático, que nos permita fechar la transición. Yo creo que la transición en México fue un proceso gradual, la transición a la democracia y al pluralismo, acumulativo, y si bien procedió a sobresaltos, no fue necesariamente un proceso regular, sí culmina con el triunfo de la oposición en una elección presidencial. Eventualmente algunos colegas han sugerido que la transición, entre ellos alguien que te conoce y te aprecia mucho y te respeta mucho intelectualmente, Giovanni Sartori, ha dicho, México ha pasado, sí, efectivamente una transición, pero ha sido en el campo de lo electoral, no de lo institucional. Y ahí es donde México le falta todavía imprimir una serie de reformas que le permitan consolidar este proceso. ¿Tú coincidirías con esta opinión? Bueno, yo creo que hay huecos institucionales que necesitamos colmar. Efectivamente, en términos de organización del poder, la Constitución está pensada en una realidad que existía en 1917. Exacto. Y no se ha modificado de manera sustantiva hasta nuestros días. O sea, tenemos prácticamente un siglo con una Constitución que no ha modificado la forma de organización del poder. ¿Cuáles son los vacíos que se notan? Yo creo que hay vacíos muy importantes en términos de la relación entre el legislativo y el ejecutivo. Muchos de los problemas con que nos hemos topado en los últimos años, derivados de la ausencia de una mayoría
presidencial en el Congreso están asociados a la ausencia de especificaciones en cuanto a cuál debe ser la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo a partir de funciones distintas y de aquellas cuyas responsabilidades comparten. Okay. Porque si bien estamos hablando de dos poderes distintos y separados, es cierto que comparten responsabilidades. En primer lugar, la responsabilidad del gobierno del país. En ese respecto creo que sí hay huecos importantes y quizás se deban a que en el pasado la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo era una relación relativamente sencilla y hay que tomar en cuenta cómo ha ganado en complejidad el Estado mexicano, que eso también, creo yo, explica esta falta de compatibilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Soledad, nos comentas que ha habido una transición, pero fundamentalmente ha sido en el campo de lo electoral. ¿Tú crees que hacen falta también reformas en el cambio de lo institucional para prever y pensar que tenemos una transición general y consolidada? Yo creo que sí hacen falta reformas institucionales, sobre todo en temas muy específicos. Por ejemplo, en términos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese respecto, habría que tomar en cuenta que el Estado mexicano hoy es mucho más complejo que hace 100 años, prácticamente 100 años, Exacto. Cuando primero se diseñó la Constitución. En un momento en el que las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, yo creo, no se consideraban necesariamente una fuente de dificultad en términos administrativos, porque lo que estamos viendo es, desde luego, hay un obstáculo de carácter político, pero también hay un problema de administración, de la administración pública, que se deriva de la ausencia de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, realmente tiene muchos efectos, muchas consecuencias, el hecho de que tengamos una Constitución que fue diseñada cuando el presidente ocupaba una posición central, desde luego, desde el principio es una pieza central del sistema político, pero su relación con el legislativo no se había desarrollado, no teníamos experiencia de eso porque se había gobernado, Benito Juárez y el propio Díaz gobernaron con facultades extraordinarias. Totalmente. Entonces el Congreso había estado sometido, de hecho, al Ejecutivo. Entonces, este patrón de relación se va a repetir a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, excepto en la primera mitad. En la primera mitad del siglo XX, entre 1920 y 1940, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es una relación tumultuosa, difícil, había una gran diversidad política que, a mi manera de ver, más que nada era un remanente de la fragmentación política que precipitó la revolución. Y eso hacía muy difíciles las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estas no se estabilizan, yo diría, sino hasta quizás con el cardenismo, en los años 30, a mediados de los años 30, y después, desde luego, la segunda mitad del siglo XX, en que el Legislativo queda totalmente sujeto a la voluntad del Ejecutivo. Esa relación no se ha reglamentado. Entonces, muchas de las dificultades que tenemos ahora es un poder legislativo que está enfrentándose al poder ejecutivo, que incluso, yo diría, en muchos aspectos le trata de arrebatar competencias continuamente al poder ejecutivo, y el poder ejecutivo no parece tener los instrumentos para defenderse de esa ambición, de esa avidez por parte del poder legislativo. Entonces, yo creo que si se introdujeran reformas que se refirieran a esa relación en particular, quizás estaríamos llenando un vacío importante, pero sobre todo estaríamos iniciando cambios, consolidando cambios en una dirección institucional distinta de la exclusivamente partidista y electoral. Sí, porque da la impresión como que toda esta transición democrática ha generado como que resultados no muy positivos, ni para los efectos del gobierno, ni para la percepción ciudadana, de tal manera que tenemos una democracia que en lo electoral es muy onerosa, pero que en los resultados de gobierno no está dando los resultados tangibles. ¿Cuáles serían algunas de esas figuras en las que estarías pensando, Soledad, que podrían mejorar la relación Ejecutivo-Congreso? Bueno, se ha hablado mucho, en primer lugar, del veto, un veto que le permitiera al presidente tener un instrumento para lidiar con un Congreso de oposición
que no está dispuesto a cogobernar, porque ese yo creo que es uno de los problemas que nos hemos enfrentado. El veto es un instrumento con el que podría contar el presidente. Luego hay otro. ¿Y es democrático el veto? ¿Se te hace un instrumento democrático? Bueno, esa es una pregunta difícil. Tendríamos que pensar y ponernos a discutir cuál es el origen de la legitimidad del presidente. Ok. O sea, en la asunción de que estamos frente a un presidente que tiene una base de legitimidad aceptable. Exacto, es un presidente que tiene... El problema que tenemos es que el presidente tiene como base de legitimidad el sufragio universal. Correcto. Los diputados también. Exacto. Entonces son dos legitimidades que están en competencia. No es como, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios, en donde el Ejecutivo, la legitimidad del Ejecutivo está asociada al Parlamento, porque son los propios parlamentarios los que eligen al Poder Ejecutivo. Sí, su famoso voto de confianza. Exactamente. Entonces, el problema es que en México tenemos estas dos autoridades que tienen la misma fuente de legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que fortalecer al presidente en ese respecto. O sea, en otros respectos el presidente mexicano tiene muchas facultades y sigue siendo una figura política y de gobierno poderosa. Es una pieza central. De acuerdo, es un sistema presidencial. Es un sistema presidencial. El presidente de la República define los términos del debate político, orienta la discusión política, tiene una influencia política absolutamente indiscutible. Muy importante. Es mucho más importante en ese sentido que el Congreso. En todas partes del mundo, es decir, en todos los regímenes presidenciales nos encontramos con que, aun cuando en algunos casos el equilibrio es mucho mayor, el presidente de la República se convierte siempre en un polo de atracción muy fuerte y es el que define los términos de la lucha política. Así es, el alcance de su influencia es muy grande. El alcance de su influencia sobre el funcionamiento del sistema político en su conjunto. En ese sentido es una figura muy poderosa. En todos los casos, independientemente de los términos constitucionales de definición de su autoridad. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero frente a esto, en la situación mexicana lo que tenemos es que la falta de reglas en la relación ejecutivo-legislativo a lo que ha conducido es a un continuo conflicto entre estos dos poderes. Exactamente. El problema es que estas dos grandes autoridades tienen la misma fuente de legitimidad, entonces pueden reclamar la misma autoridad y es por eso que hay esa rivalidad y esa competencia.